Bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Programa, espacio abierto para que todos aquellos que somos hijos de Dios, que nos acercamos con un corazón sincero a Dios, podamos estudiar las Escrituras, podamos tener un espacio de verdad, de armonía, de coinonía, donde podamos estudiar y profundizar esos secretos y misterios que Dios en este tiempo tiene preparado para revelarle a sus hijos, conforme a su santa y perfecta voluntad. En esta tarde transmite desde esta plataforma el Facebook para todos y cada uno de ustedes, su amado amigo y pastor Fernando Basabe. Quiero que sepan que estamos a la orden siempre desde esta plataforma, desde esta vía, sobre todo la vía de online, para que podamos estudiar las escrituras, podamos tener un espacio de verdad que se preste, ¿verdad?, para un estudio serio de las escrituras, tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos cruciales y neurálgicos para la iglesia de Jesucristo, por todo lo que hoy día estamos viendo. ¿Qué es lo que se está moviendo en este tiempo? Se están moviendo muchos falsos profetas, se están moviendo muchos falsos cristos, se está moviendo en el terreno espiritual, terrenalmente hablando, muchas personas que no tienen ni siquiera el llamado de Dios para ejercer lo que es la enseñanza y la predicación del Evangelio. Aunque fuimos enviados, la iglesia, a predicar el Evangelio a las naciones, a toda criatura, tenemos que saber que primeramente tenemos que ser educados en el Evangelio, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para poder presentar y poder compartir a un Dios que se muestra a través de la palabra, de su palabra, a través de la Biblia, como el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese Dios maravilloso que en su inmensa misericordia todo lo que hizo, lo hizo a través de las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hizo todo para Cristo, pero a la vez para colocar su creación perfecta, que son los moradores de la tierra, los seres humanos, y que nosotros pudiéramos vivir una vida quieta y reposadamente sobre ella. Una tierra bien diseñada desde el punto de vista geográfico, físico, y desde el punto de vista espiritual, una tierra perfecta, no le hacía falta nada, todo lo que necesitaba ahí estaba. Sobre todo que Dios puso todo en orden, en el globo terráqueo puso todo en orden antes de colocar el hombre con autoridad sobre la tierra, tomando en cuenta que Dios todo lo que hizo fue perfecto, todo lo que hizo fue sin falla, indefectible, todo verdaderamente un diseño presto a que los hombres vivieran una vida feliz sobre la tierra. Pero sabemos que hoy día, en este siglo, ya en el año 2022, no es eso lo que se está viviendo. Lamentablemente el deseo de Dios para con los hombres fue la mayor suma de felicidad posible, que hoy día no es lo que el hombre está viviendo. ¿Producto de qué? De una tierra que espiritualmente se va desintegrando a pedazos, una tierra que espiritualmente no está en orden con lo que Dios le estableció. Dios quería ser el Señor de los hombres sobre la tierra. Eso no ha sido posible. El hombre decidió gobernarse a sí mismo y lamentablemente pues son los destellos que hoy estamos viviendo. Una vida donde, por ahí me decía un hermano en estos días, me decía una frase que realmente retumbó en mi corazón. Una frase que si se quiere fuerte, porque él dijo: estamos viviendo en tiempos donde cada quien vive como sálvese quien pueda. O sea, cada quien buscando su bien propio sin importarle el bien del prójimo. Y pues eso es producto pues de la misma decadencia, de los mismos vestigios del pasado que se vienen al presente y que están llevando a la tierra a esa situación. Pero eso no es el punto. Lo que estoy dando es una breve introducción para que ustedes sepan y todos entendamos que realmente la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida agradable sobre un diseño que Él estableció para bendición de los seres humanos. Eso es muy importante. Vamos a ir dando chance de que se vayan conectando las personas que están ligadas a mi plataforma en el Facebook. Le agradezco el que se vaya conectando, vaya compartiendo con la flechita, porque vamos a tener un estudio serio de la palabra hoy. Hoy vamos a estudiar un texto bíblico aplicando primeramente la primera regla de la hermenéutica, que enseña que la Biblia es su propio intérprete.
la Biblia fue escrita en cartas. La Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. Pero para su mayor comprensión, cuando se hicieron la revisión de los papiros originales, Reina y Valera, dos monjes católicos, trataron de alguna manera de dividir en versículos y capítulos la Biblia, ciertamente para una mayor comprensión. Pero los hombres no hemos entendido muy bien que solamente es para que se nos facilitara, se nos abriera la visión de entenderle el consejo de Dios y a través de la Escritura podemos acercarnos con más facilidad a Dios. Eso, lamentablemente, en unos se ha cumplido y en otros no. ¿Por qué? Porque la Biblia cuando se estudia se tiene que estudiar como una carta, se tiene que estudiar corrida. Yo siempre recomiendo estudiar la Biblia no por versículo, no por capítulo, sino completa. Si usted va a estudiar el libro de Juan, léase todo el libro de Juan y hágase usted preguntas a sí mismo. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Juan? ¿Qué es lo que Juan quiere decir? ¿Y en qué tengo que aplicar yo en este tiempo esa palabra en mi vida? Cuando usted ve el mensaje central de lo que Juan quiso decir, todo lo que usted vaya a hablar con respecto al libro de Juan tiene que concentrarse en la sustancia, en los nutrientes de lo que Juan quiso decir a través de esa escritura. Muchas personas estudian la Biblia de la manera que quieren, por lo menos se da el tema de la predicación de interpretación de versículos paralelos, que agarran versículos que pareciera que dijeran lo mismo, hacen un bosquejo, trazan una predicación de acuerdo a esos versículos que pareciera que tuvieran relación, pero cuando nosotros anotamos los versículos que la persona citó en la predicación, aunque se escuchó bien, cuando vamos al contexto de cada versículo, nos damos cuenta que hay versículos que citó que no tienen nada que ver con lo que estaba diciendo. Ni siquiera la sustancia del versículo central tiene que ver con los versículos sucesivos que tocó. ¿Qué pasa con eso? Que cuando usted no se alimenta correctamente de las escrituras, cuando usted no tiene esa responsabilidad de saber lo que va a añadir a su espíritu, ese alimento puede ser adulterado y lamentablemente no trae los nutrientes que usted necesita para usted crecer, para usted fortalecerse, para ir avanzando como hijo de Dios en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Entonces, esas son las consecuencias de no hacer un estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente eso se ve mucho. ¿Cómo podemos nosotros discernir cuando una predicación o una enseñanza de las Escrituras viene del cielo, viene enviada del mismo Dios? Cuando Él dice, porque mi palabra no vuelve vacía, sino que hace en el corazón del hombre lo que yo le envío a hacer. O sea, ¿por qué en muchas personas eso no se cumple? Porque no es una palabra que venga directamente del cielo a un hombre o una mujer de Dios que ha bajado como iluminación para compartir con el cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que ciertamente usted busque una congregación donde haya sana doctrina, donde haya un pastor o un cuerpo ministerial, ¿verdad? De personas que están capacitadas por Dios, que están forjadas, que han sido trabajadas por Dios en sus caracteres, en su disciplina, en su conducta, para hoy día ser aquellas personas que profesen, quise decir, que puedan profesar la fe que Cristo estableció cuando vino a esta tierra. Fe que le cedió a los discípulos, los enseñó a los discípulos y los envió. ¿A qué los envió? A que ellos predicaran ese evangelio que en el Antiguo Testamento habla de un Mesías que había de venir, que iba a salvar la raza humana, y en el Nuevo Testamento un Mesías manifestado, siendo ya el fin de la ley, y que a través de él y de su ya presencia en la tierra ya estaban cumplidas las profecías que decían que él había de venir. Tan sencillo como eso. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta que seamos responsables en el estudio de la palabra. Entonces hoy, como el título lo dice, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 7, que es el mensaje a Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a estudiar de una manera expositiva, como le dije, aplicando la primera regla de la hermenéutica, que dice que la Biblia es su propio intérprete, y cuando nosotros leemos el texto con su contexto, tomando en cuenta el contexto inmediato y el contexto general, vamos a poder dirimir, vamos a poder de alguna manera aclarar
Vamos a poner de una manera ser escueto en el estudio de la Biblia. Eso es muy importante. Cada vez que vamos a la Biblia, tomemos en cuenta los capítulos y los versículos que vamos a estudiar, pero como una carta, yéndonos de principio a fin y ver cuál es el mensaje central del escritor. Por ejemplo, ¿por qué yo tomo este tema hoy? Porque este tema del mensaje a la iglesia de Sardis ha sido demasiado torcido y forzado a dar a entender una disciplina. Cuando hablo de disciplina, hablo de doctrina, disciplina de hombre que haciendo una eisegesis añaden su pensamiento al texto y de ahí hacen una disciplina nueva. ¿Por qué digo una disciplina nueva? Porque diciendo lo que la Biblia no quiere decir, lo hacen una verdad terrenal y muchas personas se dejan llevar como cordero al matadero por esas personas que no hacen un estudio serio y correcto de las Escrituras. Entonces, sin más preámbulo, vamos al estudio de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a hacer que vamos a tomar en cuenta también el contexto histórico, que es la iglesia de Sardis, que era la ciudad de Sardis. Hacemos una breve introducción e inmediatamente entramos en el tópico verso a verso del estudio de la palabra. Usted se va a dar cuenta que estudiando la palabra versículo a versículo, sin necesidad de irse a otros libros del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, la Biblia se interpreta a sí misma. No hace falta aplicar una regla de interpretación de versículos paralelos. ¿Por qué? Porque una cosa es el libro de Juan, ¿verdad?, que habla del caminar de Jesucristo en la tierra. Una cosa es el libro de Lucas, que fue escrito a Teófilo, a un gentil que se había convertido a Cristo, que ciertamente tiene unos nutrientes de los cuales hoy nosotros como cristianos nos podemos alimentar. Pero hay que tomar en cuenta quién fue escrito el libro y para qué fue escrito. ¿Qué quiso fortalecer el que lo transcribió, el que fue inspirado por el Espíritu Santo? Y en este tiempo, ¿para qué nos sirve a nosotros? Entonces, tomando en cuenta esos patrones de estudio, hacemos un estudio serio de las Escrituras, no nos metemos en problemas con Dios, porque el libro de 2 de Timoteo lo dice muy claro. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Ser responsable cuando vamos a la Biblia de que vamos a ser portadores, heraldos del mensaje de Dios, y que si vamos a llevar un mensaje de Dios, tenemos que cuidarlo de hacerlo con efectividad y correctamente. Bueno, dicho esto, vamos al estudio de Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4, y esté muy atento del verso 4 también en adelante, porque ahí se rompe la hilación de a quién le viene hablando el escritor, porque pareciera que le estuviera hablando a un pueblo o a unas personas desde el verso 1 al verso 3, y el verso 4 se refiere a otra persona. Mire lo que dice. Pero, esa palabra pero separa lo que venimos hablando en el verso 1, 2 y 3 de lo que viene sucesivamente. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa tarde, mi Dios, te damos gracias por la bendición, Padre Santo, de ser unos contigo, Señor. Saber, mi Dios, que toda la plenitud de la deidad mora en nosotros a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ha venido a tomar casa de habitación en este tabernáculo de carne, en esta casa de carne, donde mora nuestra alma y nuestro espíritu,
y que Él puede moverse a placer, porque nosotros hemos permitido en nuestra voluntad que así sea. Te damos gracias, Señor, por la libre decisión que nos has dado, pero reconocemos, Señor, la responsabilidad que tenemos delante de ti, ¿verdad? De llevar a cabo ese diseño y ese propósito que tú quieres establecer y cumplir con todos y cada uno de los moradores que hay en la tierra. Pero que es necesario y que nosotros podamos alinearnos, mi Dios, con tu voluntad perfecta, con lo que tú tienes preparado para nosotros. Por eso en esta hora, mi Dios, te pedimos que nos des espíritu de iluminación, mi Dios, para el entendimiento y poder comprender estas escrituras, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes a nosotros de una manera poderosa, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos lleva a toda de verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso en esta hora, mi Dios, lo más propicio es ponernos en tus manos, reconociendo, mi Dios, las debilidades, las flaquezas que a veces tenemos, mi Dios, y que necesitamos, mi Dios, que sea usted, mi Dios del cielo, tomando el control de nuestro alrededor. Padre, toma el control en el norte, en el sur, en el este y el oeste de nuestra vida, de aquellas personas que están escuchando y van a escuchar este live en su momento. Te pedimos, mi Dios, que hables a nuestros corazones, que muestres a nuestras vidas, mi Dios, cuál es tu perfecta voluntad y qué tú quieres mostrarnos a través de esta escritura, y que nosotros entendamos, Padre Santo, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, dando como testimonio que el Espíritu de Cristo está en nosotros y que nosotros hacemos tu perfecta voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia de Sardis, o qué significa, porque Sardis no solamente era una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Sardis, sino, como lo acabo de decir, Sardis era una ciudad. Y dicen los apuntes que pude de alguna manera encontrar. Dice, Sardis fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Hasta el año 549 a.C. fue la capital del reino de Lidia. Sardis estaba estratégicamente ubicada de modo que sus habitantes se sentían seguros, considerando la ciudad inexpugnable al ataque de los ejércitos enemigos. Sardis estaba en medio de la llanura del valle del río de Hermo. Al norte de esa llanura se erguía la gran sierra del monte Timolo, de la que salían a manera de espolones una serie de colinas, cada una de las cuales formaba una estrecha meseta. En uno de esos espolones, unos 500 metros monte arriba, estaba la Sardis original. Está claro que su posición le hacía casi inexpugnable, o sea, una ciudad poderosa. Los lados del espolón eran suaves precipicios y solamente donde se encontraban con la cordillera del monte de Timolo había una cierta posibilidad de acceder a Sardis, y hasta ese camino era duro y empinado. Se ha dicho que Sardis permanecía como una atalaya y gigantesca vigilando el valle de Hermo. Llegó un tiempo en que el estrecho espacio en la cumbre de la meseta era demasiado pequeño para la expansión de la ciudad, y Sardis creció alrededor del pie del espolón sobre el que estaba la ciudadela. El nombre de Sardis deriva del griego, el cual es en realidad un plural, porque se trata de dos pueblos, uno de la meseta y otro abajo del valle. Sardis llegó a ser famosa por su riqueza material allá a mediados del siglo del que hablamos anteriormente, antes de Cristo, y bajo el liderazgo del rey Croseo, y fue la primera ciudad en producir monedas de oro y de plata. Cuando leemos esta pequeña historia, viendo el contexto histórico de lo que era Sardis, Sardis era una ciudad muy poderosa, era una ciudad acaudalada. Se dice que era una de las primeras ciudades que pudo manejar moneda en base a oro. O sea, el espacio geográfico donde ella se ubicaba, aparte que era rica, ¿verdad? En ese espacio geográfico, porque estaba ubicada en un espacio estratégico, era una ciudad poderosa. Económicamente hablando, era una ciudad poderosa. Y dentro de esa ciudad había una iglesia también llamada Sardis, porque le colocaban el mismo nombre a la ciudad, a la cual en el texto que vamos a estudiar se refiere Dios directamente a ella. Realmente, el contexto histórico
no es lo más importante de este estudio, porque solamente hice un breve repaso de lo que es Sardi, lo que era Sardi como ciudad, para que nosotros tengamos claro que era una ciudad acaudalada, era una ciudad bendecida, era una ciudad que materialmente, económicamente, financieramente hablando, era poderosa. No estamos hablando de un espacio que no tuviera la bendición de estar ubicado estratégicamente, ni estamos hablando de una ciudad pobre, estamos hablando de gente acaudalada, gente que vivía bien, gente que tenía buena posición. Bueno, a la iglesia de Jesucristo que estaba allí en Sardis se refiere este texto a estudiar. Entonces vamos a empezar a estudiar, vámonos al tópico de esta escritura. Vamos a decir lo que dicen muchas personas que dice la Biblia, y vamos a decir lo que la Biblia quiere decir a través de la inspiración del Espíritu Santo a Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Entonces dice así, verso a verso, vamos a estudiar. Ella se va a explicar solita. Yo solamente voy a dar los argumentos que yo tengo de las Escrituras y usted puede jugar mis palabras a través de este video. Dice el mensaje a Sardi. Dice el verso 1 de Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero que nosotros tenemos que entender en este escrito a la iglesia de Sardi es que son los 7 espíritus. Todos los que somos estudiosos de la Biblia y los eruditos que me van a ver a través de este video, sabemos que cuando hablamos de los 7 espíritus, son las 7 maneras de manifestarse el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios sobre esta tierra. Esa capacidad de manifestación que tiene el Espíritu Santo solamente la comparten el Padre y el Hijo. Las 3 personas de la deidad contienen esa potencia, ¿verdad? De los 7 espíritus, que ya lo vamos a explicar rápidamente, porque no es el mensaje central. Los 7 espíritus de Dios son el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de Jehová, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Dios. Son esos 7 espíritus que están contenidos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo caminó por la tierra, cuando Cristo puso sus pies en esta tierra, que estuvo y aún estableció su ministerio por 3 años, antes de entregar su vida, Cristo tenía en él, como Dios, esos 7 espíritus que también están contenidos en el Espíritu Santo. Pero nunca hizo uso, ¿verdad?, de un poder sobrenatural que violara su presentación en la tierra como hombre. O sea, Cristo nunca utilizó poderes sobrenaturales que salieran de él, de esa autoridad que como Dios tenía. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir el plan de redención de los hombres como hombre en la tierra. Aunque era 100% Dios y era 100% hombre, el ser Cristo 100% Dios se evidencia y es contundente cuando Él resucita de entre los muertos, cuando es resucitado por el poder del Espíritu Santo y asciende nuevamente al Padre. Ahí todo ojo que vio, todo ojo que lo vio resucitado, los testigos oculares, se dieron cuenta que era la primera vez sobre la faz de la tierra que un hecho tan poderoso ocurría, dando testimonio de que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también era 100% hombre porque nació de María. Bueno, la Biblia enseña, ¿verdad?, en el caminar a través del libro de Apocalipsis, habla de los 7 lámparas, habla de los 7 ojos, habla de los 7 cuernos, que representan el número perfecto, ¿verdad?, y representan la autoridad y el poder que tenía Cristo en la tierra y que hoy aún más tiene, ya exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, tomando en cuenta el versículo a estudiar, dice, escribe el ángel de la iglesia a Sardi, o sea, se está refiriendo al espíritu a Sardi, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí no hay mucho que estudiar porque simplemente el número 7 es el número perfecto de Dios, dando a entender que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, los 3, comparten la misma divinidad y la misma sustancia, y es a través del Espíritu que ellos se están dirigiendo a la iglesia de Sardi. Listo. Dicho esto, dice el verso 1, dice esto. O sea, el que escribe el ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Esta enseñanza, esta parte aquí de este primer verso, nos está hablando de que el Espíritu se está refiriendo a una serie de personas, ¿no? Definitivamente no es la iglesia física como hoy día se habla, porque la gente cuando se refiere a la iglesia hoy día se refieren a las cuatro paredes o al lugar establecido donde se congregan los santos, a adorar y glorificar el nombre de Dios y a crecer espiritualmente a través de la palabra. Cuando el ángel de la iglesia está hablando aquí, no está hablando a las cuatro paredes, le está hablando a las personas que representan la iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Quiénes son la iglesia? Todos aquellos que pasamos de un estado de incredulidad con respecto a Dios a un estado de fe y creemos en Dios por el simple testimonio de que Dios hizo el cielo y la tierra y las cosas que se ven dan testimonio de Él. Creemos por la fe que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y entregando su vida en la cruz y resucitando entre los muertos es la esperanza venidera que nosotros tenemos. Que así como Él resucitó, nosotros los que hemos creído en Él, ya no morir, aunque podamos morir físicamente, sabemos que espiritualmente hay vida eterna en nosotros. A ese grupo que por la fe ha creído en Dios y en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a ese grupo el ángel está hablando. En este caso, el Espíritu. Entonces yo quiero que usted esté claro aquí para que estemos en consono en el estudio. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a personas. Y hago un llamado de una vez para corregir eso. Cuando nosotros hablemos del lugar físico donde vamos a tener parte como congregación, llamémoslo por su nombre. Esa es la congregación, el lugar, el espacio físico donde nosotros vamos a escuchar palabra de Dios y alabar y glorificar su nombre. Esa no es la iglesia. La palabra iglesia la añadió la Iglesia Católica Romana a ese espacio físico para darle un nombre, un sentido espiritual. Pero eso lamentablemente tergiversa totalmente el mensaje estricto de a lo que se refiere la Biblia como iglesia. Iglesia somos aquellos, ¿verdad?, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y vivimos una fe persistente, perseverando en hacer la voluntad de Dios. Entonces le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Para empezar, lo primero que hay que estudiar en este versículo es que él está hablando a gente que están muertos espiritualmente. Gente que no tienen el espíritu de santidad. Gente que por sus obras dan testimonio que el espíritu de Cristo y el espíritu de santidad no moran en ellos. Eso es lo que quiere decir este versículo bíblico. Que tienen nombre de que viven, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar hijos de Dios y no lo son. Vamos rápidamente a volverlo a leer. Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué son obras? Cosas evidentes que se pueden ver, el actuar, el caminar de una persona. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Esto apunta también mucho a las personas que son nacidos de mujer, que no tienen ningún tipo de relación con Dios. Son aquellas personas que viven su vida bajo su propio gobierno y no han tomado nunca en cuenta a Dios en su vida. Esas personas, ¿por qué tienen nombre de que viven? Porque tienen una vida física. Tienen vida dentro de ellos desde el punto de vista físico. Son personas que caminan en la tierra. Pero dice, tienes nombre de que vives porque eres un ser humano, pero estás muerto. Esta palabra muerte significa aquí muerte espiritual. Están muertos espiritualmente. Y la palabra muerte aquí, que se utiliza en este verso bíblico, es separado de Dios. Hay un verso bíblico que enseña, dice, separado de Dios, nada podemos hacer. ¿Qué significa esto? Que el hombre, cuando no está cerca a Dios, cuando el hombre no ha abierto su corazón a Dios para restituir su relación con Él, que se perdió en el huerto del Edén, aunque esté vivo, está muerto. Vamos a saludar rápidamente. Buenas tardes, Dios le bendiga, mi hijo amado, mi hermana Mayra. Mi hermana, Dios le continúe bendiciendo. Un abrazo desde aquí, desde lo más hondo de mi corazón, a usted, a toda su hogar, a toda su familia, a Caquita especialmente, un fuerte abrazo, un gran beso, y de verdad que quiero que escuchen este live porque este estudio va a estar muy bueno, lo vamos a disfrutar mucho. Entonces, este verso 1 de Apocalipsis capítulo 3 nos enseña de que hay gente que camina en la tierra, pero espiritualmente está muerto. Eso es lo que quiere decir este verso. Y a ese tipo de gente que pareciera que son cristianos porque habla de iglesia, pareciera que fueran gente que tiene una relación de Dios, el ángel de la iglesia,
el Espíritu de Dios que los puede sacar en evidencia, le dice, yo conozco tus obras, o sea, tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu diario vivir, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es una evidencia demasiado clara de una persona que aparenta una religión, que aparenta tener una relación con Dios, pero no vive conforme a ese Dios que profesa. En otras palabras, dicen y no hacen. En otras palabras, juzgan a las personas por sus obras, pero ellos mismos están haciendo también lo malo que hacen otras personas. Es a esas personas que en ese tiempo estaban en la iglesia de Sardis. O sea, habían gente que se congregaban, que hacían vida espiritual, pero estaban muertos. Es como una persona que alaba y glorifica a Dios a través del canto, pero se revuelca día a día con el pecado. ¿De qué le sirve cantar a Dios si en el momento que canta a Dios pareciera que fuera una persona que tuviera una relación con Él, pero cuando ya no está cantando, que está en su diario vivir, vive una conducta reprobada, hace unas obras que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que no agradan al Padre? De ese tipo de personas habían en Sardis en ese tiempo, y a ese tipo de personas se estaba dirigiendo el Espíritu de Dios. Miren lo triste de esto, y esto se ve hoy día, se ve demasiado. Congregaciones llenas de gente que pareciera que estuvieran alabando y glorificando a Dios, pero que son reprobadas delante de Dios. Que Dios sabe que ellos están allí, pero Él no mora en medio de ellos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente son personas con conductas reprobadas que están cumpliendo 1 o 2 horas en hacer un culto a Dios, pero lo que viven y lo que hacen no agrada al Padre. Eso era lo que estaba pasando en Sardis, y por esto viene esta confrontación del Espíritu de Dios a esa iglesia. Repito nuevamente para pasar al verso 2. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Aclarado esto, pasamos al versículo 2. Dice, sé vigilante. ¿Qué significa la palabra vigilar? Es como una persona que está descuidada, una persona que no toma en cuenta a Dios, es una persona que vive como si Dios no existiera, y el Espíritu de Dios la remueve, la sacude y le dice, mírame, mira los ojos. Eso es la palabra ser vigilante, o sea, pon atención, o sea, presta atención a lo que yo te estoy diciendo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué significa afirmar? Es algo que está endeble, que ha flaqueado, es algo como que no está en derecho. Y le dice, afirma, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué es lo que está para morir? Que continuaron un proceso de santidad, de transformación de su vida, que mueran, que tomen la cruz de Cristo, que es la que muchos no quieren cargar, que no es más que morir todos los días a una vida ambigua, a unos vestigios del pasado, que ya en una vida presente en Cristo no deberían estar. Eso lo dice el libro de Corintios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si ya estando en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿qué hacemos nosotros haciendo las cosas viejas que antes hacíamos sin tener a Cristo? Entonces, ese es el reproche, ese es el llamado de atención, la exhortación que el Espíritu Santo le está haciendo aquí a Sardis, a ese grupo de gente, que no son todos, y ahorita la Biblia lo va a explicar por sí misma, a ese grupito de gente que estaban metidos allí, aparentando una obra religiosa que no agradaba en nada a Dios, porque eran, vulgarmente, y me disculpa el púlpito, unos hipócritas. Que es una persona hipócrita? Una persona que en público muestra una cosa, pero en lo secreto es otra cosa. No es una persona íntegra. No es una persona que es igual en lo privado que en lo público. No. Tenían una doble vida. A eso me refiero. Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué? Muere al pecado. Ya deja de ser esclavo al pecado como si sirvieras al pecado. Si dice que eres cristiano, vive como cristiano. Pero observe que aquí se está refiriendo exclusivamente a ese grupo de personas que viven una vida falsa dentro del cristianismo. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra perfecta, para que nosotros lo podamos entender, los seres humanos, quise decir, somos seres perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Por lo menos, Cristo
fue perfecto porque era 100% Dios también. Era 100% hombre y 100% Dios. O sea, era imposible que Cristo pecara porque no había concupiscencia en él. No estaba el aguijón del pecado que le entró a Adán en el huerto del Edén, porque Cristo nació de María, pero no fue concebido por hombre. O sea, era imposible que hubiese debilidad de pecado en la carne de Cristo, porque había sido concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de María. Pero nosotros, si venimos, nacemos de mujer y de hombre. El hombre pone la semilla, la mujer engendra, nacemos nosotros y venimos con esa naturaleza pecaminosa que adquirió Adán cuando fue destituido del huerto del Edén. Entonces, eso es lo que nosotros queremos resaltar en esta segunda parte del versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nosotros somos perfectibles. Eso apunta a que nosotros podemos llegar a la estatura de un varón perfecto, que podemos llegar a ser perfectos, que tenemos las capacidades para ser perfectos. Pero esto es imposible que se cumpla en un hombre natural. No es posible porque tiene el aguijón del pecado y ha sido llamado en Adán a través de la rebelión a ser un esclavo del pecado. O sea, en pocas palabras, sirve al pecado, sirve al mal, sirve al enemigo, sirve a aquel que dice la Biblia que es el príncipe de los aires que hoy mora en toda la tierra, que es el mismo Satanás, siendo ocasión de caer de los seres humanos porque quiere que el ser humano se pierda. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. No he encontrado tus obras perfectas. ¿Qué es lo importante que hay que resaltar aquí? Que para que nosotros podamos vivir una vida de santificación y podamos avanzar a llegar a la estatura de un varón perfecto, necesariamente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Santidad entrar dentro de ti y se cumpla lo que dice la palabra, que Él te lleva a toda verdad y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso solamente se puede lograr y alcanzar a través de Dios. De pronto no llegar a la estatura de un varón perfecto, pero la Biblia dice que podemos llegar hasta allá. Pero es un proceso de santificación, es un caminar, es una carrera, es una competencia que tenemos contra el viejo hombre que está en nosotros, que todos los días cargando la cruz de Cristo, muriendo, no físicamente al madero, sino la cruz de morir todos los días, aquellas cosas que Dios quiere que nosotros dejemos atrás, que nosotros nos delastremos, quitemos de nuestra vida para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que es como dice la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso es lo más importante. Entonces el Espíritu de Dios dice, he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra perfecta dice que no le ve un caminar a la perfección, que no le ve fruto de estar haciendo cosas correctas, cosas en derecho, cosas que realmente agraden a Dios. Y eso lo está diciendo a un grupo de personas en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Sardis que profesaban servir a Cristo. Esto es tremendo. Si el ángel de Dios nos hablara, si el Espíritu de Dios nos hablara hoy a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría con respecto a nuestras obras? Sería bueno que nos examinemos y que sea este un momento en que nosotros digamos cómo estamos caminando delante de Dios. Si el Espíritu de Dios me pudiera hablar y confrontar en este momento, ¿qué les podría yo responder? Bueno, te digo que sí te puede confrontar. Que el Espíritu de Dios sí nos puede confrontar, porque el que tiene el Espíritu Santo, no hay una manera que él lo pueda convencer si no está dentro de él. Pero hay personas que están dentro de las congregaciones que no tienen el Espíritu, porque no han vivido una vida de arrepentimiento, no se han arrepentido y por ende no ha comenzado una transformación. Entonces, dicho esto, del versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3, ya sabemos que le está hablando a un grupo de personas que no viven conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al pecado que mora en ellos. A la ley del pecado que mora en ellos, que los hace esclavos del pecado. Entonces pasamos al versículo 3 y dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Esta parte del versículo 3 de Apocalipsis enseña de que hay personas metidos en la iglesia, ¿verdad? Que escuchan palabra, que escuchan predicación, que escuchan enseñanza, pero no la viven. Son solamente oidores, pero no hacedores de la palabra. La importancia de congregarse es que tú aprendas, ¿verdad? Que a ti te enseñen la interpretación correcta de las Escrituras para que tú puedas vivir conforme a ella
y puedas tener un crecimiento espiritual para llegar a la estatura de un varón perfecto como Cristo. Para eso nosotros vamos a la congregación. Lejos de un culto, ¿verdad?, superficial, lejos de una asistencia domingo a domingo, sábado a sábado, viernes a viernes, indiferentemente el día que usted se esté congregando. La Biblia lo que enseña es que eso que tú vas a hacer a la iglesia o a la congregación, quise decir que es escuchar palabra, ¿verdad?, y adorar a Dios, que eso no quede allí, sino que eso cada día te lleva a un crecimiento espiritualmente hablando, a un cambio de conducta, a una disciplina que dé evidencia y que dé fruto de que realmente tú eres un árbol nuevo, de que tú eres una persona que nació de nuevo y que estás dando nuevos frutos diferentes con respecto a lo que eras antes de tener a Cristo. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Esta palabra guardar significa poner por obra. Yo siempre pongo un ejemplo de guardar y es, por ejemplo, cuando usted compra un chocolate, ¿verdad? A los que les gusta el chocolate. Usted se come un pedazo de chocolate, pero no se lo quiere comer todo porque no quiere que se le acabe de una vez. Y usted agarra el chocolate y lo guarda en su cuarto, en una gaveta que usted sabe que de ahí no se va a perder. Y usted siempre está pendiente que el chocolate esté ahí. De hecho, pues, es posible de que usted abra el gavetero y diga, bueno, ahí está el chocolate, todavía sigue ahí, nadie me lo va a agarrar. Y está pendiente de que el chocolate esté ahí. Esa es la palabra guardar de la que habla aquí Apocalipsis. Que tú estés atento a la palabra que has escuchado, que has recibido y oído y que la pongas por obra. Mientras que tú la estés poniendo por obra, tú la has guardado, la has mantenido en tu espíritu y la estás poniendo por obra día tras día. Pero cuando ya tú la olvidas, cuando ya no la tomas en cuenta, no la guardaste. Te entró por un oído y te salió por el otro. Y ya, fuiste oidor, pero no hacedor de ella porque no la internalizaste en tu corazón y no la pusiste por obra. Entonces, el Espíritu de Dios confronta a esos congregantes de Sardis y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Esta palabra arrepentirse denota un cambio de conducta. La palabra arrepentimiento significa literalmente volverse del mal camino o volverse de un camino a otro. Quiere decir que si usted está haciendo lo malo, usted ya va a empezar a hacer lo bueno. Quiere decir que si usted antes decía grosería y no le agradaba a Dios, ahora usted va a dejar de decir groserías para agradar a Dios. Quiere decir que si usted antes robaba, ya usted no va a robar porque ya sabe que es malo y usted va a dejar de robar para agradar a Dios. Eso se llama arrepentimiento, dejar de hacer algo que usted hacía malo para hacerlo ahora bueno. En las obras de justicia de las que está hablando el Espíritu de Dios, en los versículos que acabamos de leer. Dice, conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Obras malas, obras de pecado, obras que los separaban total y absolutamente de Dios, porque Dios no le agrada a la persona que vive en el pecado. Es lo que llamamos pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel que es repetitivo, que aunque nosotros oremos por esa persona, aunque nosotros intercedamos por ella, la persona sigue en el mismo pecado, dando vuelta en el pecado, y peca hoy, y peca mañana, y peca pasado. Eso tiene que ver mucha relación con lo que vive en adulterio y fornicación. O sea, ¿de qué le sirve a una persona estar diciendo que es cristiano o decir que es parte del cuerpo de Cristo si vive en adulterio y vive fornicación? O sea, todos los días está en el mismo pecado que lo separa de Dios porque es algo contra el diseño de Dios. El adulterio y la fornicación son contradiseños de Dios. O sea, contradicen el matrimonio, que es una de las instituciones más importantes que Dios estableció en la tierra y que tiene su origen desde el Génesis, cuando Dios le dio a Adán a Eva, porque no era bueno que estuviera solo, y prácticamente instituyó el hogar, instituyó el matrimonio en ellos dos. Prácticamente Adán y Eva fueron casados por Dios, por decirlo así, porque fue Dios quien le dio a Eva a Adán. Y Adán la recibió conforme a esa gracia que recibió de Dios al darle la mujer. O sea, es una bendición la institución del matrimonio porque se cumple el principio de fructificación y multiplicación. Es la única manera que tienen los hombres de poblar y llenar la tierra, a través del matrimonio. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Dice, arrepiéntete. O sea, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Valga la redundancia. Haz obras nuevas. Da fruto de justicia. Vuélvete de tu mal camino. Deja de hacer lo malo para hacer lo bueno. Arrepiéntete. Esto es increíble
que el Espíritu de Dios le está diciendo esto a personas que están dentro de una congregación. Personas que profesan vivir una vida cristiana, una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 3. Pues si no velas, la palabra velar aquí significa no pasar por alto, estar atento, estar pendiente a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Obediencia, rectitud al cumplir su palabra y que esto nos lleve a una santidad. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Obediencia y santidad. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia nosotros vamos a cumplir los estatutos y estándares que Dios nos exige a nosotros como seres humanos en la tierra. En este caso nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es a través de la obediencia. Y a través de la santidad nos permite estar en un estado de pureza, de que Dios pueda manifestarse a placer a través de nosotros en las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando intercedemos, cuando predicamos, cuando hacemos la obra de Cristo en la tierra, que es llevar el Evangelio para ensanchar el reino de Cristo en la tierra, para nosotros poder ser efectivos, fluir en ese propósito de Dios, es necesario que nosotros vivamos una vida en santidad, una vida guardados para Dios, que es la palabra guardar que está diciendo en el principio del versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué es guardar? Poner por obra esa palabra que cada día me enseña Dios, para que no se escape, para que no se me olvide, sino que yo viva cada día a través de ella y vivir por medio de la palabra. Vivir que haciendo obras nuevas y obras buenas. Entonces dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta palabra, esta frase, vendré sobre ti como ladrón, denota lo que dice la Biblia. La Biblia cuando expresa el Señor que Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Así como un padre terrenal está viendo un mal proceder, una mala acción de un hijo. Y no es que el padre no lo quiere corregir, no es que el padre no quiere que él esté en derecho, sino que el padre está esperando que el hijo se examine y se vuelva de su mal camino. O sea, en pocas palabras, no esperes que yo te llame a capítulo. No esperes que yo te llame al consejo verdadero que ya yo he sembrado en tu corazón, sino que tú mismo te hagas un examen, tú mismo puedas analizar la vida que llevas y te vuelvas de tu mal camino. Pero ¿qué pasa? Si el hijo no es obediente, si el hijo no es entendido, si es una persona que está clara de lo que le está demandando su papá y su mamá, lamentablemente va a ir como los caballos, que le colocan unas cosas aquí a los lados para que solamente mire para adelante sin importar lo que está haciendo. Y ahí es donde viene la corrección. Eso que dice la Biblia, que Dios azota al que recibe por hijo, tiene que ver con esta palabra. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Cuando nadie lo espera. Cuando nadie lo espera, aparece el ladrón en medio de la oscuridad, en medio del sueño de la persona, le roba todo. Y cuando la persona se levanta en la mañana, lo dejó sin nada. O sea, llegó el ladrón, lo visitó, porque el ladrón no avisa cuando va a robar. El ladrón espera que tú estés descuidado para él poderte robar. Eso es lo que quiere decir este versículo. Que si tú no velas, si tú no pones por obra la palabra que se te está enseñando, vendré sobre ti como ladrón. Y mire lo que dice. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás. O sea, en pocas palabras, la corrección. El que es hijo, y yo quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. El que es hijo, que está haciendo cosa mal hecha, Dios lo va a corregir. Dios lo va a azotar espiritualmente. O sea, le van a pasar una serie de acontecimientos alrededor de su vida que duelen, hermano. Que duele, que es como si... Es mejor que agarren una correa y te den 10 correazos, que Dios te corrija y que te azote espiritualmente. Entonces, el que es hijo de Dios nunca va a poder revolcarse el pecado toda su vida sin tener corrección. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser un hijo de Dios y usted anda en pecado sobre todo de muerte, del que usted está haciendo todos los días sin importarle como si Dios no lo estuviera viendo, y usted sigue pecando y no pasa nada, Dios no lo corrige, usted no es hijo de Dios. O sea, no es que Dios está alargando su misericordia con usted, eso es imposible. Si usted es hijo de Dios y usted está pecando, está haciendo lo malo, Dios lo va a corregir. Y dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire que
si usted ve la consecución de estos versículos, él primero hace una exhortación, el Espíritu de Dios, a la iglesia de Sardis, la condición en que están. O sea, yo sé cómo están ustedes. A mí no me están engañando. Y le está dando la oportunidad de que la palabra que escuchan, cada vez que se congregan, la pone por obra. Y dice, si no la guardas, si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué en este verso hay esas dos frases? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque la primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia se explica por sí sola. O sea, la Biblia es una carta que usted la lee y usted la va a entender. O sea, no es necesario. Fíjese que en el estudio que yo estoy haciendo, en el versículo 3 que llevo de Apocalipsis capítulo 3, en esos 3 versículos yo no me he tenido que ir para ningún libro. Usted no me ha visto citar otros versos bíblicos aquí. O sea, desde el punto de vista de aplicar una regla de interpretación de versículos paralelos, no tengo la necesidad. Simple y llanamente, sí cito algunos versículos que el Espíritu trae a mi espíritu, valga la redundancia, porque en este momento tienen una relación, ¿verdad?, estricta con lo que yo estoy diciendo. Entonces dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, ¿qué ladrón avisa cuando va a robar? Ninguno. Nadie sabe a qué hora va a llegar el ladrón. Ni siquiera le pasa por la mente que lo van a robar. Así son los hijos de Dios cuando están pecando. No sabes el día que Dios te va a corregir, pero te va a corregir. Porque Dios ama a su hijo, pero azota también cuando lo tiene que azotar. Así que mucho cuidado. Si usted no está siendo corregido y está en pecado y está prevaricando y está haciendo un pecado de muerte que ya no se puede ni orar porque usted sigue revolcándose en el pecado y usted es hijo, en cualquier momento va a venir Dios con su mano poderosa y lo va a corregir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Dios al que ama corrige. O sea, hay correcciones de Dios que son superficiales, que usted entiende solamente con el llamado a atención. Pero hay azotes de Dios que vienen cuando usted no entiende. Cuando usted ya tiene un oído ya endurecido, que ya usted no escucha la voz de Dios, ya a usted le es indiferente si Dios se manifiesta o no se manifiesta, y usted está sumergido en una vida contraria a la que Dios demanda, Dios va a venir sobre ti. Entonces, ojo, para culminar con el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3, si usted es hijo y usted está en pecado, y usted es como si Dios no estuviera viendo lo que usted está haciendo, y usted sigue pecando y no pasa nada, revísese. Porque lo más seguro es que el Espíritu Santo no esté dentro de usted. Y si el Espíritu Santo no está dentro de usted, usted no es cristiano. Eso es lo que está enseñando la Biblia aquí, en estos 3 versículos. Y voy a citar otra vez arriba. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pareciera que fueras cristiano, pero no lo eres. Pareciera que fuera un hijo de Dios, porque pareciera, pero no lo eres. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Listo. Listo. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 3. Y aquí es donde se llama que se rompe la ilación del pensamiento. Y yo sé a lo que lleguemos a versículo 7, lo que aquí se va a romper, las estructuras mentales que se van a caer. ¿Por qué? Porque aquí pareciera que el Espíritu de Dios se está dirigiendo a una congregación, a un grupo de personas que están haciendo lo malo. Y es evidente, si aplicamos el sentido común, en las congregaciones hay 2 tipos de personas. Los que muchos llaman iglesia, pero que se llama congregación, el lugar donde se reúnen los santos, hay 2 tipos de personas. El cristiano que nació de nuevo, que el Espíritu Santo mora en él, que persevera cada día en conocer cada día más a Dios y hacer su voluntad. Y está el que dice ser cristiano, que no ha nacido de nuevo, pero está allí. Están los 2, los incrédulos y los que realmente viven por la fe. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. Claramente lo dice Pablo ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay condenación para los que andan conforme a la carne, pero no conforme al Espíritu. Entonces, hay 2 tipos de cristianos dentro de la congregación. ¿Por qué no digo iglesia? Porque la palabra iglesia en la Biblia representa a aquellos que somos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que vamos a ser levantados, que un día nos vamos a ir con Cristo. Entonces no es lo mismo iglesia que congregación. Porque si la iglesia
fuera el lugar físico donde nosotros nos congregamos, entonces todos nos vamos a ir con Dios. Pero la Biblia me enseña, según el libro de Romanos, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan conforme a la carne, sino los que andamos conforme al Espíritu. Entonces, dicho eso, esto queda claro aquí. Entonces, el versículo 4 comienza como que ya le habló un grupo de gente, pero ahora el Espíritu de Dios se dirige al otro grupo que está allí y dice, pero, esa palabra de pero rompe la hilación del pensamiento. Se estaba dirigiendo en los 3 primeros versículos a un grupo de gente en la misma iglesia de Sardis, pero ahora se va a dirigir al otro. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, entre ustedes hay un grupo de personas aquí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa eso? Personas que un día recibieron a Cristo en su corazón, entró el Espíritu de Santidad, comenzaron un camino de perfección desde el punto de vista del alma, están perseverando cada día en conocer más a Dios, y aunque cometemos errores y vivimos momentos difíciles en nuestra vida que no nos permiten ser perfectos, pero que nos hacen imperfectibles porque se nota cómo nosotros buscamos a través de la santidad y el conocimiento de Dios cada día agradarlo a Él, que somos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero rompe la hilación del pensamiento, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa no manchar las vestiduras? ¿Qué significa en un cristiano? Lo que el Espíritu de Dios está aquí. Quiere decir que no ha tomado en poco la limpieza espiritual que Cristo le hizo, que realmente se ha tomado en serio la nueva vida en Cristo y persevera cada día en agradar a aquel que lo salvó. Eso es lo que dice aquí. Dice, pero no has manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esto aquí sí es una promesa. No todo lo que llaman promesa hoy día en el ámbito de la predicación del Evangelio es promesa. Porque en verdad en la Biblia lo que hizo es una palabra. En la Biblia es un rema, es una palabra revelada de Dios que es iluminada a nuestro corazón. Que cuando nosotros conocemos el principio activo de esa palabra, de lo que el Espíritu quiere decir, y nosotros caminamos conforme a lo que dice la palabra, se va a cumplir lo que esa palabra dice. Es muy distinto a que usted diga que es una promesa. No es una promesa porque Dios lo prometió. Ah, como Dios lo prometió, entonces si Dios lo prometió y Dios lo cumple, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Dios está obligado a hacerlo. Eso es una promesa. Aquí, esto sí es una promesa. Pero hay muchos versículos que dicen que son promesas que no son promesas de Dios. Eso más adelante lo vamos a explicar en otras enseñanzas. Entonces dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Qué significa digno? Que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Que el Espíritu de santidad está en nosotros y eso nos hace dignos y aceptos al Padre. La segunda persona de la deidad vino a la tierra, estableció el plan de redención, entregó su vida por nosotros en la cruz, cumplió la ley, resucitó de entre los muertos y ascendió. El que cree en ese sacrificio, simbólicamente esa sangre, lo limpia de la transgresión adámica y lo limpia de las transgresiones que haya hecho hasta ese momento. Y haciendo limpia la casa, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace dignos delante de Dios. La presencia del Espíritu en nosotros dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que somos de Él. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos de Dios. El Espíritu Santo es el que garantiza que cuando venga Cristo tú te vas con Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esas vestiduras blancas representan las obras de justicia que nosotros hacemos en la tierra. Entonces viene una pregunta en este momento. ¿Cómo son las obras de nosotros en la tierra? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para honrar a Dios en la tierra con nuestra conducta y nuestra manera de caminar en la tierra? Eso es muy importante examinar. Y hay dos tipos de cristianos en Sardis. El que hablaron los 3 primeros versículos, que están haciendo lo malo delante de Dios, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y ahora está hablando a partir del versículo 4 de otro grupo de gente. Y dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Espíritu Santo
nos dignifica a nosotros, dando testimonio de que somos de Cristo. Nos hace dignos, aceptos delante del Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y una de las evidencias que puede tener una persona, si el Espíritu Santo mora en ella o no, es que tú tienes que analizar tu vida desde que recibiste a Cristo hasta hoy. Si has crecido en conocimiento, en sabiduría, si esos 7 espíritus de Dios que contienen toda la plenitud de la deidad se han manifestado en ti. Fíjate que los 7 espíritus de Dios, que representan el número perfecto y que lo contiene toda la plenitud de la deidad, dice, número 1, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? ¿Está manifestado ese espíritu en ti? El espíritu de poder. Eres tú un canal donde el Espíritu Santo se manifiesta en placer para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Has vivido experiencias con Dios que te dicen que no son cosas terrenales, sino que vienen directamente del cielo. Ese poder de Dios manifestado, espíritu de consejo. Eres una persona capacitada, probada ya, tu espíritu, de que tienes la capacidad de aconsejar a otro conforme a la palabra, porque conoces a Dios, porque sabes lo que Dios quiere en su diseño para la raza humana. Estás en esa capacidad. Estos 7 espíritus de los que habla la Biblia se van manifestando poco a poco en las personas según como el Espíritu Santo quiere dar. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. O sea, es indispensable que nosotros seamos vasos limpios para que Dios pueda manifestarse a través de esos 7 espíritus en nosotros también. Entonces eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Rompe la hilación del pensamiento de ese grupo de personas que hacían lo malo, que sus obras dan testimonio de que Cristo no estaba en ella, y a partir del versículo 4 empieza a hablar aquellos que no han manchado su ropa y dice que son unas pocas personas. Aquí también se ve lo que es la puerta ancha y la puerta estrecha. Fíjese que dice, pero hay unas pocas personas que no han manchado su ropa, porque realmente los hijos de Dios en la tierra somos más minúsculos que toda la creación humana. O sea, es menos la iglesia que todo lo que es la creación humana que no tiene a Dios. Por eso es que los hijos de Dios nacen del Espíritu de Dios. Los hijos de Dios no nacen del vientre de la mujer, sino que nacen a través del Espíritu en Dios. Y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos de hijos de Dios a través del Espíritu. Entonces este verso 4 nos enseña que hay 2 tipos de personas. ¿Por qué? Porque se rompe la hilación del pensamiento, viene hablando de los malos y comienza hablando de los buenos. Parafraseando para que usted pueda entender. Versículo 5 dice, ya estamos culminando. El que venciere será vestido de vestidura blanca. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Esto tiene que ver, la palabra vencer aquí no tiene que ver que la salvación es por obra. La palabra vencer tiene que ver aquí con esa cruz que cargamos nosotros todos los días, de morir aquellas cosas que a Dios no le agradan para hacer su santa y perfecta voluntad. La palabra vencer aquí no es para ser salvo. La palabra vencer es perseverar en el propósito de Dios que tiene con nosotros. Dar evidencia de que somos salvos y que el Espíritu de Santidad mora en nosotros, de que hay garantía de que somos Dios a través de las obras de justicia que nosotros hacemos. Dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca. Aquí viene lo que yo quería llegar. Aquí hay un versículo que se saca mucho de contexto, y es este versículo 5 que estamos citando en este momento, para atribuir o la doctrina o la disciplina que la salvación se pierde. No que la salvación se pierde. No que la salvación se pierde. ¿Okay? Si este texto que estamos estudiando enseña que la salvación se pierde, yo te hago una pregunta. ¿A cuántos tipos de personas le está hablando el Espíritu de Dios aquí? A 2 tipos de personas. Del versículo 1 al versículo 3. Aquellos que tienen nombre de que viven pero están muertos, espiritualmente separados de Dios pero están dentro de una congregación. Y aquellos que son dignos, que hacen obra de justicia porque el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, al que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿A quién le está hablando el Espíritu de Dios en el versículo 5? ¿A los del versículo 4 o a los del versículo 1, 2 y 3? Analice usted mismo.
le está hablando a los del versículo 1, 2 y 3, los que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque en el versículo 4 ya se está refiriendo a aquellos que no han manchado su vestidura, aquellos que han perseverado en la fe, en caminar la carrera, correr la carrera de la fe, que lo está llevando a la meta, y es cumplir el propósito que Dios tiene con sus hijos en la tierra. Es todo. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice no borraré su nombre del libro de la vida? Porque los que están desde el versículo 1 al versículo 3, que tienen nombre de quién, pero están muertos, están ahí en la congregación. Tienen la oportunidad de nacer de nuevo. Tienen la oportunidad de que el Espíritu Santo entre en ellos y sean garantía, ¿verdad?, de que son de Dios. Tienen la oportunidad porque están donde tienen que estar. Y le está diciendo, al que venciere, al que realmente se arrepienta de su vana manera de vivir, aquel que reciba el Espíritu Santo de corazón y comience a caminar una vida con Cristo de la mano, orientado, direccionado por el Espíritu Santo, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida? Porque usted está ahí, usted está dentro de la congregación, perseverando, es un peregrino dentro de la congregación cristiana, dentro de la grey. Pero si no tiene el Espíritu Santo es imposible que se vaya conmigo. ¿Por qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en el juicio del gran trono blanco, que va a ser el juicio donde Dios va a juzgar los moradores de la tierra que nunca recibieron a Cristo? ¿Por qué dice que van a ser abiertos dos libros? El libro de los libros, dice, serán abiertos los libros y el libro de la vida. Hay unos libros donde se escribe la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y hay un libro de la vida donde se comienzan a escribir las obras de justicia que nosotros hacemos cuando tenemos a Cristo en el corazón. ¿Por qué van a ser abiertos esos dos libros allí, aunque no está el cuerpo de Cristo por todo eso? Para dar evidencia y diga, mira, aquí en el libro de la vida tú no estás anotado. Aquí está la historia de tu vida en estos libros, pero en este libro de la vida no estamos anotados. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, dice el libro de Apocalipsis, fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Entonces, este versículo 5 está hablando de los del versículo 1, 2 y 3, que están dentro de una congregación, pero que no son cristianos, que no hacen una vida, no viven una vida santa para Dios. No está hablando en ningún momento de los dignos que son del versículo 4. Entonces, aquí, los del 1, 2 y 3 no están perdiendo ninguna salvación. No la tienen. Dice, tus obras son malas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En ningún momento le está dando garantía de que son salvos. En el versículo 5, rompe la ilación del pensamiento del versículo 4, referente a lo que está hablando en el versículo 4 de los que son dignos. Y en el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quien el mismo Cristo da testimonio de su cuerpo, porque él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo dice, este es mío. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cuál voz escucha usted? ¿Cuál es el camino en que usted anda? ¿En el camino que establece la palabra de Dios o está en el camino que usted venía antes de tener a Cristo? Eso es lo que dice este versículo. Cito otra vez. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y mire lo que dice el versículo 6. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, el que tiene oído oiga la advertencia que el Espíritu de Dios le está haciendo a la iglesia de Sara. ¿Cuál es la advertencia? No todos los que están ahí son de Dios. Tienen la oportunidad de ser de Dios porque están ahí. Arrepiéntanse de corazón. Entréguenle su vida sinceramente a Cristo. Y comiencen a hacer obras de justicia por amor a su nombre, por amor a ese Cristo que nos salvó. Pero en ningún momento el texto está enseñando de que alguien pierde algo, de que la salvación se pierde. Jamás se le puede atribuir salvación a los que están en el versículo 1, 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 3, porque no son salvos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y el versículo 4 enfatiza, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Separa, hace dos grupos, los malos y los buenos, para que usted me pueda entender. Entonces, los del 1 al 3
no están perdiendo ninguna salvación. Si el Señor los borra del libro de la vida, es porque nunca se arrepintieron. Nunca aceptaron a Cristo verdaderamente en su corazón. Nunca hubo un proceso de santidad ni de transformación. Y por ende no hay garantía de que eran de Dios, porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Eso es lo que dice allí. ¿Por qué hago este estudio? Porque de esta manera, de una manera expositiva, verso a verso, sin necesidad de irnos a otros libros, la Biblia se explica ella sola. Ahora voy a hacer una sinopsis para aquellos que van a ver este video y quieren tener una buena comprensión de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, tiene 6 versículos. En los 6 versículos, del 1 al 3, habla de un cristiano carnal que no hay evidencia que tenga el sello del Espíritu Santo. En el 4, habla de los cristianos espirituales que dan evidencia que tienen el Espíritu Santo y son de Cristo. Y en el 5 y en el 6, le vuelve a hablar a los cristianos carnales diciéndolo, haciendo una advertencia. Le advierte el Espíritu. El que venciere, ¿quién? Los cristianos carnales, el que se acerque realmente de corazón a Cristo, lo acepte, permita que el Espíritu Santo entre dentro de él y comience un espíritu de santidad. ¿Qué es lo que uno vence como cristiano? Al viejo hombre que está dentro de nosotros, hermano. A ese viejo hombre que se quiere levantar en todo momento a que nosotros no obedezcamos a Dios y no hagamos su santa voluntad. Nosotros vencemos, crucificamos a ese hombre dentro de nosotros, para que la nueva criatura, como dice el libro de Corintios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, para que la nueva criatura tome auge, brote de nosotros y haya en este cuerpo otra persona viviendo y actuando de una manera diferente. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu de Santidad entrar en nosotros. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que explica este texto. Los 2 tipos de cristianos que habían en Sardis, unos que amaban y glorificaban el nombre de Dios porque cumplían sus mandamientos, y los otros que no cumplían sus mandamientos y que no los podían cumplir porque el Espíritu de Santidad no estaba dentro de ellos, porque tenían nombres que viven, pero están muertos. Esa es la exégesis más clara de este texto, para que usted lo pueda entender. Le voy a pedir que si usted escucha este mensaje, usted le dé a la flechita, comparte este mensaje, que llegue a muchas personas que de pronto están torciendo estos versículos bíblicos, dando a entender lo que la Biblia no quiere decir, y en vez de predicar un evangelio de poder, están predicando un evangelio de miedo, que a la final no va a ser efectivo, porque las personas no se evangelizan con miedo, las personas se evangelizan con la verdad, con lo que el fundamento dice, con lo que el fundamento enseña, y se le da la oportunidad al Espíritu Santo de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, sin necesidad de yo persuadirlo ni utilizar estrategias humanas para que la persona tenga miedo y permanezca en Cristo por miedo y no por amor al sacrificio que Cristo hizo con nosotros o por nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en esta hora por este estudio, por esta oportunidad, mi Dios, de poder interceder, mi Dios del cielo, como siervos de Cristo en la tierra, por la grey, por tu cuerpo, Señor, poder interceder por aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Gracias por tu palabra, porque es como martillo y como fuego que quebranta la piedra. Gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, mi Dios, y lumbrera nuestro camino, nos abre el entendimiento. Ensanchamos nuestras estacas del Espíritu para que entre esta palabra, nos limpie como agua y jabón, y nosotros, nuestras obras de justicia puedan aflorar a través de un alma que ha sido educada, mi Dios, por tu palabra, un alma que va en un proceso de transformación, Padre Santo, que nos va a llevar, mi Dios del cielo, a ser como perfectible, una obra de justicia, mi Dios, que apunte a la perfección en la que vivió nuestro Señor Jesucristo mientras anduvo en hombre en la tierra. Te doy gracias por mi Señor Jesucristo, Señor, por el sacrificio de redención, por la oportunidad que nos dio, mi Dios, de conectarnos nuevamente contigo, que eres el Padre, mi Dios, y poder llevar mucho fruto, Padre, haciendo tu perfecta y santa voluntad. Gracias por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Gracias por él, mi Dios, porque nos exhorta, nos redarguye, nos sacude, nos remueve, mi Dios, nos levanta del sueño, mi Dios, espiritual que no nos deja a veces agradarte, hacer tu santa voluntad, para que nosotros podamos presentarnos un día como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque usamos bien la palabra de verdad. No solamente la usamos bien porque la predicamos, sino porque también la vivimos. En el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero darle gracias a todas las personas que me van a dar la oportunidad de entrar a sus hogares a través de esta enseñanza bíblica. Primero que todo, mi respeto, mi cariño para todos ustedes. Soy un servidor, Fernando Basabe, pastor de Jesucristo. Usted me puede ubicar a mí a través del Facebook como Fernando Basabe. También me puede ubicar a través del Facebook en la plataforma de lo que la Biblia quiere decir, que también es una página que tengo abierta al público para que se tengan inducción, para que puedan de alguna manera ir aprendiendo de muchas predicaciones que tenemos en esa plataforma, para que usted pueda escuchar palabra viva, palabra verdadera, de predicadores probados, pesados sus espíritus que son de Dios, para que usted pueda crecer espiritualmente y su vida no sea igual. También me puede ubicar a través del YouTube como Fernando Hijo de Dios, los mismos mensajes que están en Facebook, inclusive este mensaje que se está grabando ahorita, también va a estar en la parrilla del YouTube para que usted lo comparta. Usted entra al YouTube, le da la campanita, primero se suscribe y le da la campanita de notificaciones para que cada vez que llegue un mensaje, usted lo pueda ser notificado y usted pues lo pueda escuchar para edificación de su vida. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible y digno, para que cuando Cristo venga con nosotros, por nosotros nos vamos con Él. Dios le bendiga, Dios le guarde y que pasen un feliz fin de semana. Chao.